11 de la mañana, 19 minutos de este viernes y volvemos a hablar del Bahía Originaria, esta novena edición que se está realizando ya hace algunos días. Y de alguna manera, ¿por qué no reeditar el espacio que, no recuerdo cuánto tiempo, pero fue mucho, hemos compartido en este mismo programa con Fabi Méndez? Vamos a hacer, retomar aquel micro de Cumelén, la vamos a saludar y después vamos a presentar a nuestra invitada que tiene que ver con la actividad que ustedes también van a poder compartir la tarde de hoy. ¿Cómo anda Fabi nuevamente? Bueno, Mari Puñaña, Pulamien, Compuché, bueno, feliz de poder compartir. Todos estos días han sido muy movilizantes, de mucho aprendizaje también. Agradezco enormemente que la Lamien haya podido llegar a nuestro territorio y agradezco, por supuesto, a todas las personas que han sido involucradas en esta movida que cuesta, pero que la verdad es muy necesaria. Así que nada, no hablo más, la dejo que se presente porque estamos felices de tenerla acá en Bahía Blanca. Bueno, preséntese, buen día, bienvenida. Bueno, Mari Compuché, Mari Puguenei, Mari ta tufa futawaria meu, inche ta Malvina Caucamán Piñén, inche ta akuita Nilov Newen Mawisa meu, inche Cumelén ta tufache nor nutram canor gulanta incom ta Mapuche Queché. Yo me llamo Malvina Encina, estoy muy contenta de haber llegado a esta Futaguarría, como decimos, a esta gran ciudad, a poder compartir con mis Lamuen y poder compartir un poco de lo que es nuestra bellísima y rica cultura, que es lo que nos ha encontrado acá con mi Lamien, con mi hermana, para poder caminar juntas este espacio de reconstrucción. Así que también estoy muy feliz de estar acá. Bueno, un gusto tenerte. Sos Lauentufe. Feley. Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué rol tenés? Lauentufe es un rol medicinal dentro de lo que es la medicina tradicional mapuche y, digamos, es bastante complejo, ¿no? Como toda nuestra cultura de explicar, pero como para ponerlo en palabras en Castilla, como dirían los abuelos, es la persona que reconoce distintos tipos de medicina, ¿no? Y bueno, puede trabajar con ella y puede acercar a la gente esas medicinas. Digo diferentes tipos porque a veces como pensamos en la medicina como la medicina natural, como hierbas medicinales, ¿no? Ajá. En cambio, en la cultura mapuche hay un complemento que tiene que ver con el Itrofil monguén, sería la biodiversidad. Entonces nosotros usamos como medicina las plantas, pero también usamos como medicina el agua, el fuego, la luna, los metales. En fin, todo lo que tiene que ver relacionado a la naturaleza y también los linajes de las personas. También es muy importante, comentar que no solamente trabajo con gente de mapuche, sino que la gente que se interesa y necesita esta medicina está también abierto, digamos, a poder llegar a ella. Porque tenemos una parte que es la parte más tradicional y ancestral, que tiene que ver con lo ceremonial, que también es medicina, pero también está la otra parte como más contemporánea, que es en el mundo en el que nací, donde, por ejemplo, trabajo con tinturas madres, macerados de aceites, otro tipo de elementos que hacen que la medicina ancestral llegue a como sea más cómoda para llegar a la gente en el hoy, digamos, como adaptando al tiempo, espacio que vivimos. Contanos un poco lo que tengas ganas de tu propia historia para ir adquiriendo también todos estos conocimientos y poder cumplir con esta responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que es una gran responsabilidad que asumo con mucho amor, que es lo que nos mueve, digamos, a todo el pueblo. Esto de poder reivindicar, ¿no? Como lo que es nuestra medicina, no perderla y poder compartirla. Tuve la gran suerte y tengo la gran suerte de haber aprendido con abuelas. Mi gran maestra, que todavía la tengo, es mi abuela Margarita Águila Piñén. Ella, su familia es una parte de Aluminé, de Neuquén, y su papá era de Ulumapu, de la isla de Chiloé.
y bueno, se asentaron antes de 1904 por la zona de lo que es El Hoyo, en Chubut, la cordillera, y ahí empezó la magia para mí porque, bueno, me nací en un bosque, digamos, a la ladera del Cerro Pirque, en un tiempo donde no había contaminación, digamos que las forestales todavía no estaban tan avanzados como hoy. Entonces tuve esa suerte de poder compartir al 100 para mí con la naturaleza. Y esa es también una gran maestra, porque bueno, ahí yo pude aprender mucho de todo lo que nos rodea. La observación, saber dónde están los pájaros, dónde están las plumas, dónde están diferentes tipos de lagüén, porque como había mucha menos gente de la que hay ahora y el territorio estaba no alambrado como está ahora, yo tenía, digamos, una conexión muy grande y también me muevo en ese mismo territorio resguardando ese lagüén porque sé dónde está. Entonces también es importante esto. Yo aprendí, como casi todos los pulamuen, casi la gente mapuche aprende, haciendo. O sea, nunca mi abuela me dijo, hoy vas a aprender las propiedades de X planta, ¿no? Simplemente sabían, como también tengo una prima que caminamos desde muy pequeña. Nosotras jugábamos a tener un laboratorio de medicina, o sea, ese era nuestro juego. ¿Y qué hacíamos? Macerábamos cosas en agua, a veces se podrían. Bueno, así empezamos, o sea, jugando desde niñas. Y como se reconocen esos pulios, esos espíritus, la comunidad en sí te alienta, digamos. Siempre, la abuela siempre nos escuchó, que es importantísimo en nuestra cultura que a los niños y a los ancianos se los escucha como autoridad. Y ahí, digamos, ¿qué convivencia tenías con el mundo por fuera de la comunidad, pensando en estos contrastes también que se van dando en la propia cultura, ¿no? Sí, yo no, si bien yo digo comunidad porque nací al lado de mi abuela, mis tíos, o sea, vivimos como comunidad tradicional, perdimos bastante la lengua, el apellido, entonces yo no sabía que era mapuche, o como le pasa a mucha gente también, ¿no? Como reivindicando eso también, o sea, no es que somos generaciones donde nos han quitado también nuestra identidad, entonces yo sabía... me di cuenta que sabía cuando salí al mundo occidental, o sea, inclusive yo he ido a charlas de medicina porque siempre me interesó, o gente que me invitaba, por ejemplo, a una charla de una médica holística, por ejemplo, y yo decía, yo sé más que esto, o sea, como que, y ahí me di cuenta, ahí fue como quien dice, me cayó la ficha de, tengo un tesoro, ¿no? Como, y bueno, y después de también darme cuenta de que ese tesoro ciertas personas entienden, porque bueno, o sea, no es que hago cremitas, digamos, o sea, yo a veces sí digo, yo hago cremitas, pero es tan importante y tan rico que me obligó a conocer otras abuelas. He tenido desafíos muy grandes como atender un parto, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tuve que ir a ver a parteras, preguntarle, y es una medicina complementaria, digamos. No solamente se centra en el niño, digamos, como que va a venir un cuerpo físico, sino en lo espiritual. Y ahí también, bueno, cada vez que fui aprendiendo, cada vez más, porque nos van enseñando cada vez más. Y eso, por ejemplo, en la práctica, ¿qué implica? ¿Cómo se empieza a acompañar un parto? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué otras características tienen más allá del nacimiento en sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, durante el parto, si la madre está bien, no se acompaña, o sea, durante la gestación, si la madre se siente bien, no es que se lo acompaña como hoy he escuchado, conozco dulas, por ejemplo, ¿no? Porque en la rama de medicina empiezo a conocer gente de otras culturas que hacen medicina. Pero en el caso de las parteras, usamos la intuición mucho, entonces nosotras sabemos por señales de la naturaleza, por peuma, que son los sueños visionarios, o simplemente porque lo sabemos, vamos a ver a la mamá y o sea, también eso, ¿no? Tenemos una
forma muy rica y muy también difícil, como ya te digo, de explicar ante este mundo que es como esas interferencias en las ciudades no se puede hacer porque estamos contaminados de ondas de wifi, ponele. Entonces, si no te llega el WhatsApp, es probable que no te enteres. Es más concreto, ¿no? En cambio, allá un pájaro te puede ayudar. Por eso es complejísima nuestra medicina, pero es hermosa. Porque, o sea, es un mundo, digamos, como mágico para mí, pero real, o sea, súper real, porque acá está mi Lamien, por ejemplo. ¿Y recordás la primera experiencia, por ejemplo? ¿Digo en un parto o alguna otra situación que haya, que quieras contar, básicamente, de tu trabajo? Mi primera, algo que te va a gustar, es, por ejemplo, no había médicos, entonces en mi familia, mi abuelo se dedicaba a lo que es los animales y la madera y trabajo pesado, y mi abuela se dedicaba a las gallinas, los animales más pequeños, digamos, de corral, y la huerta, en una parte, porque el que sembraba era mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Porque si no sembrábamos no teníamos comida, o sea, es todo de la mano. Claro. Entonces, cuando la abuela se enfermaba, mi abuelo no sabía qué hierbas darle, y tampoco sabía leer y escribir. Entonces, mi abuela sí sabía leer y escribir, y a veces tenía sobrecitos con para qué eran las cosas, y a veces no. Entonces, por ejemplo, yo tenía 4 años y mi prima 5, porque todavía no íbamos a jardín, y poníamos un banco para poder llegar a un maletín azul que tenía mi abuela, y ahí adentro había de todo. Había, lo que te digo, plumas, piedras, pedacitos de raíces, hierbas. Entonces la abuela nos decía, por ejemplo, tienen que ponerle natro lawen. Y bueno, no sabemos qué es. Entonces decía, es un palito que tienen que morderlo y es amargo. Si es ese, tienen que sacar el pedacito como la uña del ida, por ejemplo, mi prima, ¿viste? ¿Entendés? Así de chiquitito. Sí. Y bueno, ¿viste? Y ahora agréguenle malvarrubia, también es amargo, es como peludito. Y así, desde la habitación, nuestra abuela nos iba diciendo que teníamos que prepararle. Y teníamos 4 y 5 años. O sea, esa es una de mis primera experiencia en la medicina. Están escuchando a Malvina Encina, la Guentufe Mapuche, que va a estar hoy 5 y pico, 6 de la tarde en el Galpón Enciclopédico en el marco de el Bahía Originaria. Mencionabas el jardín, ¿a dónde arrancan? ¿Es ahí en la zona del Hoyo? ¿Cómo siguió? Sí, yo hice todo lo que es primario y el jardín, inclusive el jardín primario y secundario en la localidad del Hoyo, en Chubut, sí. ¿Y ahí qué experiencia tuviste tenido en el sentido de lo que significaba para la familia la pérdida de la lengua, lo que para los pueblos en sí en general? En tu caso, ¿cómo lo viviste? Para mí no fue difícil porque, al principio todo como eso, por ejemplo, mi abuela me decía natru lawen y yo sé qué es, o sea, simplemente sé que es un nativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, habían palabras sueltas, desperdigadas. Por ejemplo, mi bisabuela decía, tengo el pelo pulchen, y yo sabía que tenía ceniza en el pelo, ¿no? Como que esas fueron pequeños... ¿cómo decirlo? Pequeñas cosas que a mí me hicieron dar cuenta de que había un idioma diferente también en la familia, ¿no? Y al principio, toda mi infancia para mí no fue necesario inclusive hablarlo, como que no lo sentía una pérdida, hasta que empezaron a llegar los sueños y me hablaban en mapuzungún. Entonces, ahí, ¿qué me están diciendo? ¿No? Porque también, o sea... esa es la parte difícil de explicar, claro. Es en que es tan complementario que nosotros cuando nos vamos a descansar, o sea, yo siento que yo me voy a descansar, pero digo como, hasta acá dejo mi mundo Winca, será hasta mañana, y me voy a el otro mundo donde pasan cosas hermosas y donde están otras personas que no están en este mundo, ¿no? Entonces, eso es la parte, digamos, que hermosa, igual al principio, obvio, o sea...
cuando yo me daba cuenta que no a toda la gente le pasa esto, evidentemente me hacía algo, pero siempre en mi familia, sobre todo mi abuela, siempre supo que era especial, ¿no? No, yo pensaba que era anormal, pero ellos siempre lo supieron hacer bien, claro. O sea, inclusive me han pasado cosas un poco sobrenaturales que mi abuela decía, bueno, no, está bien porque es ella y está bien que sea así. Entonces eso también me di cuenta de que lo importante de tener una familia que te contenga y también eso, poder recordar el Mapuzungún para mí no es tan difícil porque es simplemente como ya lo sabemos en algún momento, en alguna forma de nuestra vida está, digamos. Entonces, más allá de que sí que cuesta un montón y demás, es como que yo siento que no es tan difícil porque está, en algún momento de nuestro recuerdo está. Y hacías mención a aquel bosque en el cual habías nacido y eso obviamente fue cambiando, ¿no? ¿Recordás algún momento específico que empieza a transformarse esa zona del territorio en cuanto a presencia también de habitantes y de otras actividades? Sí. Primero me doy cuenta, o sea, yo cuando nací ya había bastante cantidad de pinos y demás. Y me doy cuenta que justo donde nuestra zona donde nosotros estamos no hay, o sea, hay un poco más, inclusive hoy es reserva provincial. Entonces digo, ¿por qué está todo tan lleno de pino y esta parte no? Y ahí mi abuela me cuenta que en el tiempo de las forestales ellos tuvieron que pelear y sacarlos, digamos. Al principio, bueno, era como, siempre esta lucha desigual que veo, ¿no? Desde todos los pueblos originarios, claro. ¿No? Hacia el Huinca, digamos, en sí, ¿no? En otros territorios será con otras cosas, pero en este caso, yo le digo a la abuela eso, ¿no? Como uno se da cuenta, porque está todo lleno de pino y acá hay cipreses. Entonces me dice, que en la época de las forestales, la gente, obvio, un ciprés tarda 20 años en crecer y un pino 4. Claro. Entonces, como le decían, si ustedes sacan todos estos cipreses y plantan pino, van a tener trabajo para un montón de generaciones futuras. Mi abuela se da cuenta que no era así por la gente, ¿no? Uno se da cuenta, digamos, eso también es el sexto sentido de que uno te das cuenta cuando venís con buena intención y cuando no. Entonces, ellos, si bien no fueron a la escuela, se daban cuenta de que no iba a ser así. Entonces decidieron, no dejarlos pasar. Fue re difícil hasta que un fotógrafo, esto te estoy hablando en el 60 y pico, que no había, imagínate, mi abuelo se iba a caballo a Esquel, que tardaba días, para hacer las denuncias, el Estado recién en pañales. Claro. Entonces, ahí pudieron tener la ayuda, por eso yo siempre estoy como predispuesta y abierta a toda la gente, porque en nuestra familia se pasó eso mucha gente consciente ayudando. Entonces hubo un fotógrafo que se solidarizó en ese tiempo y tomó las primeras fotografías, digamos, de lo que es el avance de una forestal, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso todavía está. Tenemos la suerte de que mi abuela lo conserva, ¿no? Como que los hechos sucedieron así. Y eso en el tiempo donde todavía no habían vendido, porque ahora ya tienen papeles, entonces ahora es mucho más difícil que esos territorios sean libres, digamos. Claro. Pero también es esto, nos vamos adaptando a lo que nos toca, ¿viste? Porque ahí está bastante difícil la parte de, es un lugar maravilloso, lleno de agua, entonces, sabemos que hay un interés ahí también. Seguro. Claro, y uno puede ver una foto seguramente del lugar y ver que hay un bosque también, pero exacto. ¿Qué es lo que se perdió con que ese bosque sea solo de pinos? Claro, sí, con los pinos se ha perdido mucho y los incendios. Ahí se pierde, por ejemplo, los nativos, hay un montón, Quichamalí, Natru, Parmela, el Maqui, los nativos en sí, el Ñanculahuen, es terrible, o sea, para mí es muy doloroso porque, como ya te digo, si bien yo vivo en una porción pequeña de espacio, por esto de los territorios, yo sé que en la cascada esa hay chilco, por ejemplo, que sirve para una cosa y está solo en la cascada. Claro. Entonces también por eso a veces inclusive me dicen, pero todo no es tuyo. No es mío todo el territorio, pero yo sé dónde están los Lahuen que son para todos. O sea, eso también es importante, ¿no? Como
esto del individualismo en nuestra cultura mucho no existe, como que en realidad no existe, como ni siquiera, por ejemplo, esto de si tenés un rol espiritual no es tuyo, es para todos, ¿no? Es lo que como me lo enseñaron y como lo entiendo como lógica también. Uh-huh. ¿Y cuándo empezás a salir del territorio, a conocer ciudades? ¿Es en tu rol del agua en Tufe? ¿Es alguna otra etapa o rol o de trabajo de tu vida? A mí siempre me gustó mucho, en donde yo vivo se llama El Hoyo, Uh-huh. Claramente es un pozo rodeado por montañas. Uh-huh. Y bueno, tuve la suerte también, que nada es porque sí, que mi papá era guaraní, Ajá. o sea, era re viajero y conocía Brasil, Paraguay, Uh-huh. Uruguay, hasta Ushuaia. Entonces él me decía siempre, como detrás de esta montaña, Malvina, hay un mundo, ¿eh? Uh-huh. No te quedes nunca solo en estas montañas. Mirá que hay mar, hay selva. Y mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y siempre me quedó como, ¿será verdad que hay un mundo? Y es lo que me mueve. Yo soy muy curiosa. Y todo pregunto por qué y todo quiero saberlo. Y bueno, agarré mi mochila. A ver qué hay del otro lado. Y salí al mundo, no sabiendo que era mapuche, ¿viste? Bueno, llego a la ciudad de La Plata, conozco una mauta peruano, que es un rol espiritual de otro pueblo quechua aymara, y él me dice, vos no sos normal, o sea, esto que vos sabés no es común, porque yo, no sé, a los 17 años ya vivía sola, allá en la comarca, digamos, y hacía huerta, por ejemplo, ¿no? Estudiaba y hacía huerta, o sea, pero para mí eso es Tu modo de vida. básico, ¿no? porque, o sea, ¿cómo no va a hacer huerta si no tengo trabajo todavía? O sea, claro. o sea, vos vas con semilla y todo. Entonces, bueno, me voy a La Plata, Amauta me dice, bueno, vos sos como especial, lo mismo que me dice mi abuela, ¿viste? Y en un momento empecé a tener un sueño que en ese momento para mí no tenía mucho sentido, pero a él sí, porque él ya conocía personas de nuestra cultura, no comunidades, pero sí conocía lo que les pasa a los mapuches. Esto le suele pasar a los mapuches. Entonces yo tenía un sueño en la ciudad de La Plata de que venían dos, ahora entiendo, para mí eran dos viejos, una vieja y un viejo, tocando un tambor y haciendo sonidos guturales, ¿no? Ahora me doy cuenta que son Cuyé Fuchá, que son los ancianos que te guían, tocando el cultrún y hablando mapuzungún, o sea. Entonces yo le cuento este sueño y no tiene sentido en un principio para Claro. él. De pronto un día me dice, Malvina, te tenés que ir al sur, vos sos mapuche, así como, ¿qué? Te tenés que ir al sur con los mapuches y ahí vas a encontrar tu espíritu, ahí vas a encontrar tu gente. O sea, y para mí yo tenía 22 años, o sea, este señor, ¿qué está hablando? No entendía realmente lo que me decía. Y bueno, y me vuelvo al pueblo y demás, y yo era como mi guía espiritual. Ajá. Era, digo, porque a mí siempre me acompañan en una parte y me dicen, bueno, hasta acá te acompaño y seguí sola, ¿viste? Es como que... Y yo lo llamaba, le decía que estaba mal, porque obvio, o sea, cuando no sabemos todo esto nos genera estrés, depresión, ansiedad, porque no sabes realmente qué es. Entonces un día me dice, se enoja, porque los abuelos me retan cuando yo insisto y me pongo porfiada, me retan mal y me dice, Malvina, ¿para qué tenés el lago? ¿Buscaste a tu gente? No. ¿Para qué tenés el bosque? ¿Lo fuiste a hablar? No. Bueno, no me llames más. y bueno, no lo llamé más. Y bueno, el año pasado pude volver, después de 13 años, porque yo recién me había enterado que iba a ser mamá, y mi hija ahora tiene 14, ya cumplió. Y el año pasado pude volver a ver, este es un abuelo, tiene 85 años también, mi gran maestro, el que me despertó, digo yo, el que me recordó quién era. Y volví con mi vestimenta, porque obviamente, o sea, todo tiene un porqué, no es porque sea bonito, no, porque me queda lindo, no, es por algo. Y bueno, y fue muy emocionante porque, bueno, esos son mis maestros y mis guías, por suerte. Uh-huh. Bueno, y ya con tu vestimenta, con tu lengua, con tu territorio, ¿qué otras luchas asumiste? No sé si luchas es la palabra, digamos, pero más allá del rol específicamente del agua en Tufe, están en un territorio permanentemente disputado, ¿no? Por los avances extractivistas y demás.
Y esa es la parte más difícil, porque es todo hermoso hasta que hablamos de territorio. Claro. Esa parte es como... Claro, mira qué lindo los mapuches, los pueblos originarios. Mira qué bonito el arito que usa. Pero... Sí, claro, pero... Sí, yo viví acá. Exacto. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, bueno, es un territorio donde ha pasado lo de Santiago Maldonado, Tañihue, no y Em, como que yo siempre reivindico que fue un buenay, como decimos nosotros, una persona, un amigo que se arriesgó, que empatizó mucho con nuestra lucha. Pasó lo de Rafael Nahuel Yem, lo de Elías Cayicol Yem. Tenemos 5 presos políticos mapuche, un lonco en Gulumapu. O sea, estamos en un momento de reconstrucción, pero muy difícil para nosotros, digamos, que encima viene el win que te dice, vos no sos mapuche, vos sos pseudo mapuche. Claro. Y nosotros, yo siempre digo, nosotros que estamos ahí al lado, somos jipuche. Porque es como, no, si estos son todos hippies. Claro. ¿Entendés? Como dicen... Y yo siempre digo, ¿por qué vos decís que soy hippie? Y porque vos hablás de la tierra, del río, que te habló el pájaro. Claro, ¿viste? Es como... Básicamente de eso se trata, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está la cuestión esta. Y bueno, por suerte hay mucha gente consciente que dice, no, está bien. O sea, entiende... porque también está la otra gente que dice como, quieren hacer un país aparte, se quieren adueñar de todo y no entienden lo complejo, hermoso también que sería que todos pudiéramos como hacer esa conexión con la naturaleza y decir, la verdad que no necesito tanta tecnología y tantas cosas como para desarrollarme como ser. Pero bueno, ahí estamos como bastante lejos de la conciencia, pero yo veo que cada vez hay más, digamos, gente que le pasa algo, claro, y se da cuenta y está buenísimo. ¿Qué quieren los mapuches? Los mapuches queremos seguir adelante con nuestra cultura, queremos que los que vienen no le pase esto, lo que nos ha pasado a nosotros, queremos volver a reorganizarnos como sociedad, como comunidad, porque es una sociedad también territorial, ¿no? Yo soy mahuidanche, entonces mi Nehuen está en la cordillera. Por más que si yo me muevo al mar, mi Nehuen me va a acompañar, pero no es el mío, el del lugar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a nuestros territorios y reafirmarnos en nuestro territorio, ¿no? Como que eso es lo que nos va a ayudar también a, por ejemplo, volver a recuperar las ceremonias antiguas como los guillatun, ¿no? Los guillatun son ceremonias donde se ponía un punto en común de encuentro de varias comunidades y se hace, porque en algunos territorios todavía se hace, el agradecimiento a las cosechas, la abundancia y quiénes somos. Entonces, bueno, a eso creo que apuntamos, como a volver a lo más lo más limpio posible, digamos, a la tierra, porque nosotros siempre somos parte, ¿no? Por eso nunca hicimos grandes construcciones como los mayas, porque nosotros o sea, yo que siempre me muevo en diferentes territorios, hay la medicina que no encuentro en mi mapu, claro, la jarilla, por ejemplo, pero no porque yo sepa para qué sirve, me voy a llevar 20 kilos de jarilla. Yo me llevo lo que voy a necesitar en el año, que son a veces 40 gramos de jarilla. Y cómo, en esto que vos decías también de que no es una medicina solo para mapuches, ¿qué respuesta tenés también por parte de no mapuches en cuanto a la aceptación, la experiencia con tu medicina? A mí me encanta porque jamás me dijeron, no, Malvin, mira, te devuelvo esto porque no me sirvió. Eso es como el parámetro que yo digo, bueno, voy bien, ¿no? Y segundo, es una medicina totalmente diferente a la medicina que estamos acostumbrados, ¿no? Porque, por ejemplo, vos vas al médico y te dice, hace re poquito traté una quemadura expuesta muy grande, ¿viste? Y bueno, yo siempre pregunto a ver qué te dijo el médico, ¿no? Como, bueno, no abras la herida, se te puede infectar, te vamos a sacar las uñas, un montón de cosas negativas. Entonces yo digo, como vos predisponés al paciente a que esté mal. O sea, en cambio yo voy, no, la miel, esto lo tenemos que hacer levantarse rápido, porque si no curamos rápido la herida, se te va a atrofiar el músculo y el hueso, entonces necesitamos estar
además de que está la cremita, está la parte psicológica donde uno tiene que trabajar y la parte ancestral, porque uno también mientras va trabajando y curando, vamos encomendando a estos Cuifique Cheyem, que son nuestros antepasados, a que se restablezca el equilibrio de lo que está sucediendo en el cuerpo, porque para nosotros no es la enfermedad, no se escapa del cuerpo, digamos, es un desequilibrio de ese propio cuerpo. Y para que ese cuerpo pueda sanarse, necesita que se active, digamos, o se ayude, ¿no? Porque yo siento que yo no soy sanadora, sino que yo te acompaño a que encuentres tu sanación, digamos. No es que yo te voy a decir, o bueno, lo mismo, no sé, vas al médico, te dan ibuprofeno, paracetamol. Claro. Yo te puedo dar natri, como te puedo dar nianculawen, como te puedo dar valeriana, depende de quién sos. ¿No? O sea, no todas las plantas son para todas las personas. Claro. ¿Y eso cómo convive con la salud en cuanto a institución, digamos? Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, educación intercultural con toda su discusión. En el ámbito de la salud, eso convive cuando tenés, no sé, una situación donde estás en un hospital. Tenés el acceso y las facilidades para poder estar con él o la paciente con este tipo de diálogos y demás, ¿o choca? Y ahí estamos hay una dicotomía por un lado, pero por otro lado, bueno, me ha pasado esto, ¿no? Como yo he llevado a mis hijos al pediatra, por ejemplo, a te cuento algo pequeño, con una hernia inguinal. Sí. Entonces el pediatra me dice, tenemos que operar, ¿no? Mañana tenemos que operar. Y yo le digo, no, para mí, encima eso, decirle al médico, no, yo creo que ya se me enojó, pero, e inclusive se me burló, ¿viste? Entonces yo, obvio que sé que mi abuela vio todo y más, porque, o sea, viene de un tiempo antiguo. Entonces yo cuando voy y le digo a la abuela, ¿quieren operar al nene? Mi abuela es como, ¿qué? Porque intervenir el cuerpo también es como, vos intervenís y ya cortás energéticamente algo que tiene que fluir. Entonces cuando le muestro me dice, pero si eso se cura, hombre, tenemos que ir a un árbol. Entonces cuando yo voy con el niño sin nada, el pediatra, si bien yo ante el Estado no estoy floja de papeles, claro. no sé, claro, o sea, yo lo llevé con una hernia y la segunda vez lo llevé como si nada hubiese pasado en ese cuerpo. Entonces ahí, si bien no hay algo legal que me ampare, obviamente ese pediatra hasta el día de hoy no me cuestiona absolutamente nada. No digo más nada. Lo mismo médicos. Yo me he hecho amigo de médicos porque me fue a buscar, por ejemplo, una vez que tengo un amigo que amo mucho, que es un médico que es un súper amigo. Me viene a buscar su compañera y me dice, por fin te encuentro, bruja, me dice, tu amigo está que se muere, médico, ¿no? Y estaba empachado. Claro. Entonces, imagínate, claro, o sea, ellos ya se habían, sus pares médicos le habían inyectado buscapina, le habían hecho todo el protocolo médico, y yo fui con un hilito, una lana, y al rato me llevó él mismo a mi casa. Entonces, evidentemente, ellos, decir que estamos igual en un pueblo chico, y es el médico y el pediatra. Claro. Pero también en ese sentido, como yo he viajado al Gulumapu, que es Chile, por ejemplo, y veo que la gente que está como en mi rol le paga el Estado para que trabaje para las comunidades, por ejemplo. Entonces, claro. En ese sentido, estamos lejos, pero lo bueno es que me respetan. Y bueno, y en ese sentido igual hay gente que va al médico y el médico dice, no te encuentro nada, preguntarle a Malvi. Claro. Y ahora ya sucede eso. Entonces, bueno, tenemos, o interconsulta, ¿viste? Malvina Lencina, hoy a la tarde en el Galpón Enciclopédico, en el marco del Bahía Originaria. Fabi, bueno, si querés contar algo más de lo de esta tarde y cómo seguimos. ¿Tenemos fecha para la semana que viene? Tenemos fecha para la semana que viene. Seguimos hoy con Malvi en el Galpón Enciclopédico, que es un lugar bellísimo al cual agradecemos mucho. La verdad que está para escucharla, nada, obnubilada, feliz, todo lo que ella está contando. Tenemos esta suerte de que tenemos la conversa antes de las actividades. Y bueno, y quiero agradecer al proyecto de extensión de la UNI, a Bayaché, a FM de la Calle, a cada una de las comunidades que viajó, Río Colorado, Patagones, a Malvi, por supuesto a la Cumelén,
a Nathaniel, que se encargó de hacer todo lo que tiene que ver con los flyers y todo, los certificados y todo eso, la verdad que agradecidísima también con él. Pero bueno, en esto de que nada es casual, Malvi se está quedando en la casa de una bisnieta de una machi. Y eso no es casualidad. Entonces quiero agradecer enormemente a toda la CUME, pero a Zule y Carlitos, que han llevado, han traído, han estado, han alojado colchones, mate, conversa. La verdad que están siendo unos días preciosos. Malvi está pegando la vuelta mañana, no se la pierdan hoy, por favor. Tenemos la semana que viene, el jueves 30, ya estaría cerrando el Bahía Originaria, viene Fernando Romero a dar una charla, a presentar su libro, y cierra bailando el grupo caporal Wilca Tuzuy. Esto va a ser en la Casa de la Cultura el jueves 30 a las 18 horas. Bueno, nos veremos supongo que la semana que viene. Nos veremos Fernando, la semana que viene. Los sí, horarios sí. Así que y la nada, agenda lo hace posible. Agradecida Malvina. Malvina, muchísimas gracias por la charla y la visita. Rumeke Mañun, Cheltumaitain con Puqueche, Peumayan Mai, Facha Antu, Kume, Nor Nutramka, Kume Nor Rakisuantayin, La Wentuxao. Los espero en esta charla, Nutramco, decimos nosotros, porque no es una charla, sino que nos deja siempre un consejo, una enseñanza. Así que espero que disfruten y que les pueda llegar esta medicina con el amor y con el respeto y la responsabilidad con la que me tomo este rol. Y invito y agradezco mucho a las personas que me abren las puertas para escucharnos como pueblo y que nos respetan esta parte, digamos, que es tan importante. Muchas gracias. Para quienes no conocen el galpón enciclopédico, es San Lorenzo 710. Hoy a partir de las 17:30 aproximadamente, ahí comienza esta nueva charla del Bahía Original.